Irán, ese es un mapa físico de Irán, y el país se asienta sobre una gran meseta triangular, como podemos ver, que alberga los dos grandes desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kabir, al sudeste de Teherán, y más alejado al sudeste el desierto de Luj, rocoso y de arena. Entre Teherán y el mar Caspio, en el norte, se alza la cordillera de Alborz, con algunas cumbres volcánicas que superan los 5.000 metros y entre las que destaca el pico más alto de Irán, el volcán Damavand, de 5.671 metros, que está situado a tan solo 64 kilómetros de la capital. Los montes Zagros se extienden desde la frontera con Armenia al noroeste, bajando hacia el Golfo Pérsico, y la zona fronteriza con Turquía es montañosa y boscosa. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán implican que este país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo a otro, y un terreno desértico, pero también rico en recursos estratégicos como el petróleo y el gas, y los yacimientos se concentran en el sureste del país y el mar territorial del Golfo Pérsico, que los saudíes llaman Mar Arábigo. El papel de Irán es del máximo valor estratégico como una bisagra entre el este y el oeste, y está situado en una elevada meseta montañosa con una complicada orografía, como estamos viendo, en un espacio fácilmente defendible. Y es el único, Irán es el que se encuentra más cerca del Mediterráneo, del Caspio, de Rusia, del Herland de Eurasia, de Israel y de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, también de religión islámica, en este caso sunita. Pero tienen una grandísima presencia los chiitas, mayoritaria en Irak. Mención especial merece el estrecho de Hormuz. Bueno, luego lo pondré. El estrecho de Hormuz, lo podemos ver en este mapa, en esta ilustración, situado al fondo, y es uno de los principales puntos comerciales y geoestratégicos del mundo, con un gran valor a escala no solo regional, sino también global. Y en concreto, para que nos hagamos una idea, por ese cuello de botella, choke point, que lo llaman los ingleses, pues transitan aproximadamente alrededor de un 30% de los barriles de petróleo que se transportan por mar y casi un 20% de los que se consumen a nivel mundial. Es decir, el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí, por ese cuellecito de botella que no tiene ninguna dificultad para cerrarse. En cifras absolutas significa que por este embudo se mueven cada día 14,6 millones de barriles de crudo y 1,4 de petróleo ya refinado y casi 60 millones de toneladas de gas natural licuado. Es, por delante del estrecho de Malaca, el estrecho por el que más hidrocarburos se mueven cada día en el planeta. Y todo este trasiego de petróleo y de gas natural tiene un motivo. Alrededor de ese estrecho se sitúan varios de los principales productores de petróleo del mundo y en total los países con aguas en esta zona bombean cerca de un tercio de los barriles que se producen a nivel mundial. Claro, la importancia es capital. Como es evidente, si todos, imaginemos, todos los países de una o de otra manera están consumiendo petróleo que proviene de esta zona. Y luego pensemos, cuando en los siguientes mapas lo veremos, salen de aquí, pero muchos vuelven a rodear la península arábiga, entrando y atravesando el estrecho para acceder al Mar Rojo de Bab el-Mandeb. Y claro, ahí también hay chiitas. Y eso carga la situación un poquito más de tensión, porque incluso esta misma tarde hemos tenido alguna noticia, como veremos más tarde. Por lo tanto, todos esos hidrocarburos tienen que pasar por allí y la salida natural del Golfo Pérsico es efectivamente el estrecho de Hormuz y son conscientes, todos los actores geopolíticos son conscientes estén en el lugar del mundo en el que estén, de la importancia del estrecho de Hormuz y de que la seguridad energética mundial depende de este estrecho. Distintos países han utilizado su cierre o amenazado con ello como medida de presión en favor de sus intereses geopolíticos. Un ejemplo fue durante la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988. Ambos países dedicaron todos los esfuerzos del mundo para destruir los barcos
de la potencia a la que se enfrentaban y que transitaban por el Golfo Pérsico. Y bueno, pues en un intento, lógicamente, de desestabilizar al país enemigo, pero también al desestabilizar al país enemigo, estaban desestabilizando al resto de las economías del mundo. Tal fue la gravedad de esta escalada que puso en serio las rutas de hidrocarburos que Estados Unidos dijo, pues mira, voy y me voy a poner a escoltar yo los barcos para que no lo toquen. Y además de impulsar y de apoyar, junto con Francia, al régimen en aquel momento títere de Saddam Hussein de Irak, pues también escoltaron los barcos petroleros, los super petroleros gigantes que transitan por la zona y incluso accedieron a que los barcos cubaitíes, Kuwait es esa pequeña cosita que hay ahí entre Arabia Saudí e Irak, con un dibujito muy pequeño, pero que tiene una importancia fundamental por su peso económico y estratégico específico, pues que viajasen con la enseña norteamericana para que cualquiera que atacase los barcos cubaitíes, pues automáticamente estuviese atacando a buques de nacionalidad norteamericana. En la actualidad, esta zona del estrecho de Hormuz, junto con el Golfo Pérsico y la costa circundante, es un punto de choque constante y frecuente entre todas las potencias de la zona, Arabia Saudí e Irán fundamentalmente. Y en esta disputa, lógicamente, también están los Estados Unidos, que normalmente tienen fuerzas militares desplazadas cercanas, sin acercarse tampoco mucho a la costa por el temor de un ataque, de un eventual ataque. De hecho, el lugar donde tiene su base la quinta flota de los Estados Unidos es en Bahrein, el Principado de Bahrein. Y bueno, estos siempre están presentes, pero al mismo tiempo siempre están con mucho cuidado porque el estrecho de Hormuz se cierra con 4 barcas de remos un día por la mañana por 2 pescadores. O sea, es que es sencillísimo cerrarlo y mucho más hoy en el que algunas armas permiten, como estamos viendo, ya no voy a hablar de los drones acuáticos que se están utilizando por parte de Ucrania en el Mar Negro, que serían un arma, sino en tácticas que se remontan a mucho tiempo atrás. Imaginemos, por ejemplo, las tácticas que empleó el almirante Blas de Lezo durante el asedio de Gibraltar, el mismo héroe de Cartagena de Indias contra el almirante Vernon, en el que pequeñas barcas en aquel momento a remo, incluso con un solo palo de vela, muy pequeñitas, llevaban un solo cañón y utilizaban en aquel entonces ya, de alguna manera, vamos a llamarlo así, tácticas de enjambre contra los buques ingleses en las inmediaciones de Gibraltar. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Qué puede hacer un barco o un grupo aeronaval norteamericano frente a 60, 70 pequeñas embarcaciones armadas con misiles o con drones que sería muy fácil lanzarlos? Luego podrían destruir 1, 10, 20 o 25, pero 10, 15, 20 o 25 llegan y los daños serían muy elevados. Por lo tanto, la presencia militar norteamericana en la zona es constante, pero precavida, prudente y distante también. Bueno, pues ya hemos visto el valor geoestratégico y geopolítico que tiene el estrecho de Hormuz y la influencia de Irán en la zona. Y Irán, desde el punto de vista demográfico, tiene 80 millones de habitantes, que la población se ha cuadruplicado desde 1956, a pesar de los muertos de la guerra del 80 al 88, y entre 1976 y 1986 el crecimiento demográfico fue del 4% anual. Pensemos que eso es una barbaridad. Estamos hablando de que en 10 años aumentó la población en un 50%. Bueno, a partir, sin embargo, de 2006 se produce una acusada baja de la natalidad y por lo tanto ha pasado de crecer en un 4% anual al 1,3% hasta 2011. Y para que nos hagamos una idea, en este momento los menores de 30 años rondan el 55% del total de la población. Una población que, si calculamos entre el año 80 y el año 2000, pues se ha multiplicado por más de 2. Y la edad media es muy, muy baja y por lo tanto, además,
está cambiando también de estructura, puesto que se ha producido una masiva emigración del medio rural a las ciudades y esa migración interna del campo a la ciudad, pues también ha hecho que cambie en gran medida la fisonomía del pueblo iraní y el modo de vida del pueblo iraní, que es, desde el punto de vista demográfico, es también una potencia emergente. Bueno, como podemos ver, la economía iraní, según la OPEC, Irán cuenta con unas reservas de 208.600 millones de barriles de petróleo y en 2022 produjo 3,67 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el tercer país con más reservas probadas de crudo del mundo y en el octavo principal productor de todo el planeta. Además, es el segundo país con más reservas de gas natural y el tercer productor mundial, y tienen unas reservas mundiales de gas que son las más grandes del mundo con diferencia y las terceras de petróleo. Y se ha marcado como objetivo la total desvinculación de su comercio petrolero respecto del dólar, llegando incluso a firmar el año pasado la total desdolarización de su comercio con Rusia, que como veremos este es también un fenómeno en evolución cuando tratemos el tema de la relación entre Irán y Rusia. Lo que sí es cierto es que esa desvinculación del dólar ha sido mucho más lenta de lo que en principio se esperaba por parte de Irán. Pero finalmente ha podido sacarlo adelante, incluyendo la venta de crudo en contratos a largo plazo a un precio más bajo, pero eso le ha permitido desvincularse sobre todo por el tema de las sanciones, que también vamos a ver, desvincularse de la moneda norteamericana. No hay que olvidar que los miembros de la OPEP, desde el año 73, desde la actuación del secretario de Estado Blumenthal, que como no, igual que Blinken y tantos otros, también era un judío alemán, como Kissinger y demás, y todos los países de la OPEP siguen obligados a liquidar las operaciones de compraventa de petróleo en dólares, lo que no ha evitado que la mayoría de los países miembros de la organización reconozcan que la posición del dólar cada vez es más débil, sobre todo porque el dólar, su verdadera fuerza reside, y de hecho es la clave de toda la arquitectura norteamericana, de esos gigantescos presupuestos de defensa y de cualquier otra cosa, que es el hecho de mantener la exclusiva en la compraventa de recursos de hidrocarburos. Si eso no se produjera, automáticamente el dólar retornaría en forma de masiva inflación insostenible y se desplomaría Estados Unidos y todo su entramado como un castillo de naipes. De ahí que cada vez que alguien se quiere salir de la linde, del caminito y prescindir del dólar, llega a Estados Unidos, le pone allí 75 portaaviones, lo bombardea con todo lo que tiene y al primero que se mene lo degüella vivo, porque es la clave del poder norteamericano. El dólar como moneda de reserva internacional y como moneda de cambio de recursos energéticos, de hidrocarburos, tanto en la Bolsa de Londres como en la Bolsa de Nueva York. Bien, la extracción de crudo en Irán se remonta a mayo de 1914 y cuando comenzó la explotación del primer pozo de petróleo, y en julio de ese año Winston Churchill, de infausta memoria, consiguió convencer al gobierno británico de que abandonara el carbón como combustible para los buques de la Armada Británica. De ahí que cambiase también la estrategia británica en cuanto al tema de tener multitud de puntos de apoyo en las rutas marítimas. Pero no significa que muchos de esos puntos de apoyo no hayan persistido en el tiempo por otros intereses, para lo que el gobierno británico adquirió el 51% del capital de la empresa que explotaba los pozos iraníes, la Anglo-Persian Oil Company, que es la antepasada del actual British Petroleum, BP, que va uno a las estaciones de servicio y pone allí BP. Pues sí, son estos señores. En ese momento, el petróleo alcanzó un valor estratégico de primer orden, puesto que era la clave era la sangre que alimentaba la economía británica, del imperio británico. Bueno, pues en 1925, Reza Khan, que es el primer ministro y antiguo general de brigada de cosacos persas, dio un golpe de estado y se impuso como Shah de Persia o rey de Persia, expresión irania emparentada filológicamente con el satriya hindú que significa señor.
y debido a su alineamiento con la Alemania nacionalsocialista cambió el nombre de Persia por el de Irán o Tierra de los Arios, que es lo que significa. Reza fue obligado por los británicos y los soviéticos a abdicar en su hijo Mohammad Reza Pahlavi, ya que temían que los alemanes pudiesen enlazar desde el Cáucaso con Irán. No olvidemos que los alemanes escalaron el monte más alto del Cáucaso, el monte Elburuz, y que estuvieron allí presentes muy débilmente, pero consiguieron llegar, y que enlazasen con Irán y desde Irán también pues con la India y el Tíbet, poniendo en peligro la perla del imperio británico que era la India. Y además, no olvidemos que tenían en toda esta región, los alemanes tenían muchísimos simpatizantes hasta el punto de que Subhas Chandra Bose creó la Legión Hindú que estaba presente en el desembarco de Normandía peleándose con los americanos en Francia. O sea, para que se hagan una idea del alcance. Y también con esa conexión que la herencia, la Sociedad para el Estudio de la Herencia de los Antepasados, o Anne Herve, tenía con el Tíbet, donde también tenían bastantes simpatizantes, seguidores, y por lo tanto había toda una línea de continuidad desde el Cáucaso hasta el Tíbet. Bueno, esto podría haber provocado serios problemas en los territorios tanto británicos como soviéticos y franceses, provocando una rebelión generalizada. Y evidentemente, en plena Segunda Guerra Mundial, aquello hubiese sido nefasto para los intereses aliados y soviéticos. Pero es que además los británicos querían controlar el ferrocarril transiraní para abastecer a la Unión Soviética a través de Persia. Pero la compañía estadounidense, la Occidental Petroleum, actual Oxy, OXY, de Hanma Hammer, que era un judío de origen ruso procedente de Odessa, que ya hemos hablado también de que en Odessa estaba la mayor comunidad judía de Rusia, acordó también la importación de petróleo soviético procedente del mar Caspio a través de esa ruta. Por lo tanto, Persia, Irán, se convirtió en un punto clave de la geopolítica del momento. Terminada ya la guerra, en 1951, el doctor Mohammad Mossadegh fue elegido primer ministro de Irán y emprendió un programa de independencia nacional que le llevó a nacionalizar la industria petrolera iraní y las reservas de crudo, pues terminando con el monopolio de Londres. Claro, la había liado parda. Le iban a picar el billete, le iban a billar de papeles, lo iban a mandar para casa. Ustedes díganlo en la expresión coloquial que quiera, pero en cuanto a uno le toca lo más sagrado a los anglosajones, uno ya sabe que está en el punto de mira. Bueno, pues el gobierno británico respondió con el primer embargo naval de petróleo iraní. Esta vez no necesitaron decir que es que estaban muy preocupados con el pañuelo que llevan las mujeres, o no. Aquí todavía no necesitaban excusas baratas, iban a saco diciendo, oye, que esto es lo mío. Y los británicos, emprendieron una campaña de sanciones económicas para aislar al país, es decir, congelando todos los activos iraníes en el extranjero, que es exactamente lo mismo que llevan haciendo desde hace 70 años, de forma intermitente. Y el Reino Unido, junto con los Estados Unidos, organizaron un golpe de Estado en 1953, conocido en Irán como el golpe de 28 Mordag del 1338, que tenía entre sus más importantes agentes a un nieto del presidente Theodore Roosevelt, que acabó con el gobierno de Mossadegh, que era enormemente popular en Irán, mientras que el Shah Mohammad Pahlavi recuperaba las riendas del poder, que claro, que a este nada más que le querían en Nueva York y en Londres. En Irán no le querían, pero le colocaron allí. Organizaba un gobierno que estaba pues teledirigido totalmente desde Londres y sumiso tanto a Israel como a Estados Unidos y Arabia Saudí. Con este no tenían problema. Y durante décadas el servicio de inteligencia del Shah, el Sabah, reprimió a buena parte de la población, lo que provocó el descontento popular, además de la pobreza y de que les estuviesen robando a manos llenas, que culminó con la Revolución Islámica de 1979 encabezada por el Ayatollah Khomeini, que instauró el régimen nacionalista y religioso chiita que ve a la Revolución Islámica como un concepto dinámico, no como algo estático que hemos llegado y ya está, y que además está en un constante desarrollo y que tiene si nos fijamos en la Lakmiyá que cantaba Tajeri, habla de que estamos dispuestos a confrontar al enemigo en Levante, en Yemen,
¿Por qué? Pues porque ellos siguen reivindicando que toda tierra que ha sido islámica, musulmana alguna vez, tiene que volver a la sede del Islam, a Dar el Islam. Y no me voy a perder en rollos, en cuestiones, en conceptos de religiosos musulmanes, porque ya sería mucho meternos. De hecho, si veo que me extiendo demasiado, recortaré algo. Bueno, pues en este momento, siendo el líder de la revolución, el ayatolá Khomeini, bueno, que era una figura prominente, indiscutible, que había estado en el exilio, que se había incluso intentado asesinar en varias ocasiones por parte de los Pahlavi, y que fue quien motivó a los chiitas, a los revolucionarios, para seguir adelante y, bueno, volver a expulsar a la British Petroleum, formando la Guardia Revolucionaria como una unidad de élite completamente leal al régimen, teniendo que defenderse de los atlantistas en una larguísima y cruenta guerra con el Irak de Saddam Hussein, sostenido por los países de la OTAN entre 1980 y 1988, y desde entonces Irán ha resistido el cerco de los Estados Unidos y de los anglosajones y de sus aliados, que en ningún momento han cesado en su propósito de derribar el régimen revolucionario para restablecer, pues, un gobierno títere a su servicio. Y unos días es la cuestión nuclear, otros días es el pañuelo, otros días es lo que haga falta. De hecho, curiosamente, hay un vídeo del canal que yo hablé de cuánto dinero le había costado a la CIA montar la última gorda con la muerte de esta joven que falleció después de ser detenida, que falleció por muerte natural. Pero aquí, eso en la tele no te lo van a contar. Y a partir de ahí, qué casualidad que ese vídeo ha desaparecido del canal porque no, decía YouTube que no, que ese no se ponía. Uno más de los 200 y pico que no están en el canal. Bueno, pues en agosto de 2023 tenemos aquí ya una cuestión mucho más moderna, que es la cuestión de los gaseoductos. Hay dos gasoductos que tienen un carácter muy relevante. Uno es el que está marcado ahí en verde y otro es el que estaba marcado en azul. El gasoducto islámico, que se prolongaba no solamente hasta ahí, sino que iba hasta Pakistán. Si se fijan en el mapa que tenemos en la pantalla, en imagen, en el lado derecho, según miramos, que es el lado oriental, tenemos la frontera con Pakistán. Al sur de esa región hay una parte que es el Baluchistán, lo digo para que cuando hablemos de esa región, pues sepamos ubicarla en el mapa. Y se planteaba que, fíjense que va por Siria, atraviesa Irak, por la zona sur de Irak, es decir, fuera del Kurdistán, que son sunitas, pasa por la zona que tiene mayoría chiita, llega hasta Irán y se prolongaba hasta Pakistán y la India, comunicando el Mediterráneo con la India, sin hablar luego, que ya saldrá, ya lo comentaremos, la inserción de Irán en la nueva ruta de la seda. Compitiendo con esto, pues tenemos el gasoducto qatarí, que parte de la misma bolsa de gas, pero atraviesa a los saudíes, uno de los aliados de Estados Unidos, que es Jordania, y tenemos un problema porque estamos ya en Siria y nos damos cuenta que de repente el valor estratégico de Siria se dispara. Y eso les permitirá entender probablemente el valor de Siria y muchas cuestiones sobre la guerra de Siria, que por cierto, el próximo directo vamos a hablar de los rusos en Siria. Espero que si no ha cambiado de opinión, ese es el tema. Y que estoy convencido que les va a interesar. Bueno, pues el caso es que, como a Irán se la ha sancionado, en agosto, aunque se llegó a un acuerdo para construir ese gasoducto en el año 1996 y que tanto la India como Irán han construido su parte, pero Pakistán no, y en agosto del 23 suspendió la construcción del gasoducto precisamente que estaba parcialmente financiado por China y que tiene 2.700 kilómetros de recorrido y lo habían acordado en 1995, pero Pakistán no ha cumplido por temor a las consecuencias que tenían para Pakistán o para cualquier otro país el incumplimiento de las sanciones occidentales impuestas a Irán.
Bueno, de esa manera, Pakistán espera librarse de la multa que está asociada a, porque claro, en el contrato hay un contrato firmado, hay un acuerdo firmado y hay una multa para el país que incumpla. Y en este caso, lo que hace Pakistán es decir, no, no, pero no es definitivo, solo hasta que las sanciones se levanten, buscando eludir la multa por el incumplimiento del contrato. Bueno, pues ya veremos si ese argumento es suficiente para librarse de la multa o no, pero lo que sí es muy probable que tanto Irán como Pakistán terminen en un tribunal de arbitraje internacional enfrentándose por esa cuestión y por el dinero importante que la multa puede suponer. Aún así, Irán ha aumentado en 2023 un 7% sus exportaciones de petróleo y un 139% las de gas, a la espera de nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos para este 2024, que las anunció en diciembre, el mes pasado. Claro, y en realidad Estados Unidos no busca restringir más las exportaciones, para mantener, ¿por qué? Pues porque en este momento le preocupa el alza de los precios en Occidente de la energía y las sanciones van encaminadas a dañar la economía, pero no así las exportaciones de crudo o de gas iraníes, porque sería pegarse otra vez un tiro en el pie, como han hecho con Rusia. Sin embargo, sí es cierto también que aunque no tengan esa intención primera, las exportaciones se podrían ver presionadas, ya que el país prevé endurecer las sanciones a la industria petrolera de Irán y a pesar de ello, la economía iraní, pues no podemos negar que por mucho que haya aumentado la exportación, pues son muchos, muchos años de sanciones y de presiones y la economía iraní ha sufrido graves daños debido a al coste que ha supuesto, por ejemplo, el bloqueo del sistema SWIFT y la imposibilidad de repatriación de los beneficios generados por la venta de hidrocarburos. De hecho, cuando, como veremos más adelante, cuando se firman los acuerdos de Viena y Trump unilateralmente y sin motivo ninguno fuera de lo que son los mismos acuerdos, porque dice que se aparta de los acuerdos de Viena sobre el tema de la energía nuclear, porque así, porque no está conforme con lo que se firmó y que lo que quiere que quiere que se incluyan los misiles de alcance intermedio, que no sé qué. Es decir, lo que quiere es desarmar y dejar inerme a Irán, y entonces Irán no quiere, la Unión Europea, como tiene todas las certificaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues dice que no hay motivo y se intenta utilizar un mecanismo que se diseñó en la Unión Europea para tratar de saltarse, que nunca se llegó a emplear, pero para tratar de saltarse el bloqueo a Cuba, pues intentan utilizarlo para que Irán pueda emplear el dinero obtenido por las ventas de hidrocarburos en Europa, pero al final no funcionó y bueno, pues volvemos a tener ya años de sanciones y de bloqueo de Irán, lo cual tiene consecuencias, como veremos más adelante, que no han sido pequeñas. Otro nuevo motivo de preocupación es el lanzamiento por parte de los líderes del G20 del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, IMEC, que lo anunciaron el 9 de septiembre de 2023 y que desde el punto de vista iraní, pues es un desastre esta noticia, porque el gobierno iraní ha tratado durante 2 décadas de presentarse ante la India como centro de un corredor comercial norte-sur hacia el Cáucaso y Asia Central. Y el anuncio del G20 evita intencionada y explícitamente a Irán en favor de los Emiratos Árabes Unidos y luego el transbordo de mercancías al Mediterráneo. Si bien India y el G20 prevén el transporte de mercancías por ferrocarril, carretera y oleoductos a través de Arabia Saudita, Jordania e Israel, pues el comercio provisional podría realizarse por barco a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez, lo que sitúa a Egipto como pieza clave, lógicamente.